Bueno, ¿sabéis qué es esto que tenemos aquí hoy? ¿Eh? Pues es una cosa que vamos a usar para explicar cómo se pueden pensar las cosas de forma diferente a lo clásico. Y para eso lo que vamos a ver es recordar aquello que os expliqué de los motores eléctricos. ¿Os acordáis que teníamos dos polos? Teníamos una parte que era el rotor y los imanes se llamaban estator. Y esto funcionaba pues cambiando el voltaje que entraba en este motor por las dos patillas estas. Según girábamos íbamos alimentando la bobina que tocase para que cuando se creara el campo eléctrico de esa bobina se fuera repelido por el imán y la parte móvil fuera girando hasta convertirlo en un motor, ¿vale? Pues esto resulta que hay una cosa común a los motores eléctricos típicos, que es que siempre necesitas imanes, ¿vale? ¿Veis aquí? Este es el imán. Siempre necesitas al menos dos imanes o más, que algunos tienen muchísimos. Y sin eso los motores clásicos eléctricos no funcionan. Entonces, la forma clásica de pensar, si yo digo no podéis hacer no os puedo dejar imanes, ¿cómo hacéis un motor eléctrico? Sería pues intentar buscar una forma de hacer un imán alternativo o un electroimán o ver cómo solucionar este tema. Y otra forma de pensar cómo resolver este problema sería con cosas que ya hemos aprendido. ¿Os acordáis de cosas anteriores que hemos aprendido? Como esto que veis aquí. ¿Os suena? Esto es el cañón de bobina. ¿Os acordáis de cómo funcionaba? Cañón de bobina que tenía un condensador que acumulaba electricidad, tenía una bobina y dentro metíamos un proyectil de acero que al liberar de golpe la electricidad, ¿os acordáis qué pasaba, no? Que pinchábamos aquí y disparaba el proyectil. Entonces pensar una cosita. Vale, yo no tengo imanes, no puedo hacer un motor eléctrico, pero conozco el cañón de bobina que dispara acero hacia adelante cuando le pasa una electricidad y se crea un campo magnético que hace que el acero se convierta en un proyectil y sale disparado. Y entonces, si tengo esta información de que poniendo dentro el metal de una bobina lo magnetiza y lo dispara, y lo combino con esto, que ya conocíamos, que es un motor Stirling, que nos enseñó aquello de el volante de inercia, ¿veis? ¿Veis cómo funciona? Que los cilindros empujaban a un volante de inercia hacia que girase y volvía al recorrido para que el pistón empujara y hiciera la fuerza correspondiente para girar. Pues yo, con lo que ya sabemos ahora de que tenemos una bobina que hace de cañón y un volante de inercia que hace que los cilindros impulsen un motor, o sea que el motor haga que vuelva el movimiento continuo, nos vamos aquí y ¿qué diseñamos? Un motor que no lleva imanes porque utilizo el sistema del cañón de bobina, ¿vale? Aquí hemos puesto una bobina aquí y otra aquí. Y lo que hago es que el proyectil que salía antes disparado, el que está allí, ahora lo dejo cautivo en una barrita que conecto a un volante de inercia. Y con el otro hago lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando dispara el proyectil, el cañón de bobina va a salir disparado, pero al llegar aquí va a hacer una curva gracias al volante de inercia y va a volver para adentro. Se va a volver a encontrar con el campo magnético generado por la bobina, lo va a volver a disparar y ¿sabéis lo que ocurre? Esto. ¿Veis lo que está pasando aquí? Estos cañones de bobina están trabajando juntos para disparar proyectiles que no van a ninguna parte. Dan la vuelta y al dar la vuelta hacen que se genere el motor. ¿Veis lo que hemos hecho? Hemos dicho que queremos hacer un motor eléctrico en el que no podemos usar imanes y pensamos un camino alternativo con lo que ya sabemos para que combinando cosas que ya conocemos diseñar un motor que no usa imanes. Muy poca gente sabe esto, que se pueden hacer motores eléctricos con cero imanes. Así que ya veis, funciona fenomenal, súper suave y con unas revoluciones bastante dignas, Aquí veis cómo conseguimos un motor eléctrico con dos cilindros impulsados por cañones de bobina. Suave y para toda la familia, ¿Os ha gustado?
Pues nada, ya sabéis otra cosita más. Hacer motores cuando os quitan uno de los elementos fundamentales, que son los imanes. Un motor eléctrico con bobinas impulsoras. ¡Hala! Ya sabéis otra cosita más. Adiós.